Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada persona, en cada persona que viene a este lugar, Señor, a fin de que pongamos, Señor, en obediencia nuestras vidas, a fin de que te conozcamos cada día más, a fin, Señor, de que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual nos las has dado, Señor, a fin de que tu palabra, Señor, cada día nos confronte más, Señor, y atraviese nuestro corazón, Señor, y se quede allí alojada, Señor, porque solamente escudriñando tu palabra, Señor, solamente en oración hacia ti, es que podemos conocer tu voluntad. Es que podemos conocer quién es el verdadero Dios, cuáles son sus deseos, cuál es su verdadero carácter, Señor. Y por eso, Padre, te damos las gracias, Señor, porque estos estudios que estamos teniendo han sido de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Primeramente, Padre, lo digo por mí, Señor, porque el conocimiento, Dios, no ha sido en vano, ha sido, Señor, un puente más para poder adorarte, Señor, y conocerte de una manera mucho más personal, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres un Dios personal, no eres un Dios ajeno a nosotros, eres un Dios que se preocupa por su pueblo, que se preocupa por la humanidad, y por eso, amado Dios, nos has dejado tus enseñanzas, nos has dejado tus mandatos, Padre, porque toda la palabra es útil para redarguir, para edificar, para enseñar, Padre. Toda tu palabra, Señor, es útil, Señor, y la suma de tu palabra es la verdad, Señor. No solamente una parte, Dios, no solamente, Señor, la parte como muchos dicen hoy en día, esto aplica y esto no aplica, esto me conviene y esto no me conviene. Pero, amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque toda la enseñanza, Señor, es el consejo de Dios útil para acercarnos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo oro por cada una de las personas que están aquí, Señor, pidiéndote, Señor, por los miembros de la congregación y por aquellos que también están como estudiantes de visita, Señor, que seas tú, Señor, actuando en medio de ellos, Señor, que sea tu precioso Espíritu Santo, Padre, ayudándonos a conocerte, a buscarte, Señor, pero con un corazón sincero, que no sea una búsqueda, Padre, que no te agrade, Señor, sino que es una búsqueda con un corazón sincero, que busca cada día deleitarse más en la palabra del Señor. Padre, porque tú nos enseñas por medio de la Biblia, Señor, como dice el salmista, tus mandatos son un deleite, Señor, me regocijo en tus mandatos, Señor, tus palabras, Señor, son un deleite para nuestro corazón, amado Dios. Tu palabra, amado Rey, es más pura, Señor, que el oro, incluso más puro, Señor. Es más dulce que incluso la miel, Señor, más dulce, Padre. Eso es lo que es tu palabra, Señor, y eso es lo que debe ser para cada corazón, amado Rey. Por eso, Señor, yo te doy gracias, Señor, esta noche también, Padre, por el gran regalo que nos has dado, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, es que nosotros hemos podido abrir nuestros ojos, Señor, dándonos cuenta, Padre, de nuestra maldad y nuestra incapacidad de estar delante de ti, Señor. Pero tú, amado Rey, nos has brindado, Señor, tu gracia maravillosa, Padre. Esa gracia que nos ayuda a presentarnos ante tu presencia, Señor, sabiendo que aunque no somos merecedores, Señor, de tu salvación, Señor, aunque no somos dignos de estar delante de ti, Señor, tú nos das esta gran oportunidad, Dios. Nos das esta gran oportunidad, Padre, sin temor a ser consumidos, Padre. Yo te agradezco, Señor, esta noche por eso, Señor. Te agradezco porque tu misericordia, Señor, una vez más se ha renovado para tu pueblo, Señor, y no solamente para tu pueblo, Dios, sino también para aquellos que no te conocen, Señor, como nos enseñabas el día de ayer, Señor, dándonos más oportunidades, Señor, para acercarnos a ti, Señor, porque cada día que pasa, Señor, es una oportunidad para conocerte, es una oportunidad para buscarte, Señor, y por eso esta noche no debemos desaprovechar, Señor, ningún instante, Dios. Padre, redarguye los corazones de aquellas personas, Señor, que pueden estar tomando este instituto como algo folclórico, como algo que no tiene ningún sentido, Padre, porque esto no es el plan como decir el último plan, Padre, esto debe ser lo primero, porque las cosas tuyas, Señor, deben ser los primeros, Señor, el venir como iglesia, como tus hijos a buscar el entendimiento de tu palabra debe ser lo que nos mueva cada día más, Señor, porque si tú nos has dado, Señor, de esa gracia, Señor, lo mínimo que podemos hacer nosotros como hombres es corresponder, Señor, al llamado que tú nos has hecho, Señor.
Padre Santo, en el nombre de Cristo, yo te pido, Señor, que esta enseñanza nos ayude a levantarnos como hombres, Señor, de oración, como hombres espirituales, como hombres que buscan, Señor, darte la gloria solamente a ti, Señor, que nos permita, Señor, levantarnos como hombres que te adoran en espíritu y en verdad, con corazones sinceros, con corazones no adulterados, Señor, con corazones entregados solamente a ti, Señor. Padre, permite que se levanten, Señor, a través de estos estudios, Señor, de la revolución de la cruz, que se levanten ministros, Señor, que sean ministros aprobados delante de ti, que tracen tu palabra con fidelidad, Señor, que tracen tu palabra, Señor, sin errores, Señor. Padre, porque no se trata, Señor, del error humano que cualquiera pueda cometer, Señor. Se trata de que ninguno de nosotros pueda estar predicando, Señor, cosas en contra de tu voluntad. Que ninguno de nosotros se desvíe, Señor, para predicar herejías, Señor. Porque, Señor, nos damos cuenta, Señor, que nuestro corazón terco y pecaminoso, Señor, es malvado, Padre. Y solamente, Señor, si tú nos mantienes, Señor, solamente si tú no nos sueltas, amado Dios, es que podemos mantenernos caminando en tu palabra, oh Dios. Por eso te suplico esta noche, Señor, que no nos sueltes, amado Dios, que tampoco permitas que ninguno de nosotros se desvíe, Señor. No permitas que ninguno de nosotros haga lo malo, Dios, porque hemos visto cuáles han sido los resultados, Señor, de aquellos que se burlan, Señor, de ti, Señor, de aquellos que se apartan de tu palabra, Señor, colocando como importantes, Señor, cosas de este mundo, Señor, cosas vanas, Señor, que tarde o temprano desaparecerán, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, también te pido esta noche, Señor, por el ministerio de la Revolución de la Cruz y por todo lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, Señor, que no sean oraciones ni motivaciones hechas en nuestra fuerza, Señor, sino que sea tu voluntad, Señor, haciéndose en cada uno de nosotros, Dios, y que no buscamos ninguna clase de reconocimiento, Señor, porque si eso fuera, Señor, no tendríamos más reconocimiento, Señor, que aquel que pudiéramos conseguir terrenalmente, Padre. Lo que nosotros queremos, Señor, es que tu palabra sea expandida en todo lugar y en todo momento, Señor. Por eso te suplicamos en el nombre de Cristo, por aquellos ministros que van a estar viniendo, por aquellos pastores, Señor, que se están adhiriendo, Señor, al movimiento de la Revolución de la Cruz, Padre, porque más que un ministerio humano, Señor, es el movimiento, Señor, que tú comenzaste desde el principio de los tiempos, Señor. Es el movimiento que tú comenzaste, Señor, a través de la muestra de amor más grande que tú diste, Señor, en esa cruz de Calvario, Señor. Y que nosotros, Señor, hoy te suplicamos que nos uses como vasijas, Señor, que nos uses, Padre, para que tu palabra, Señor, sea predicada, oh Dios. No permita que hagamos nada en nuestras propias fuerzas, Señor, sino que seas tú actuando a través de nosotros, Dios. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que tu enseñanza, Señor, el día de hoy, Padre, sea fácil de entender para nosotros, Señor, y también sea, Señor, predicada de una manera, Señor, en que todos podamos, Señor, entender lo que estás transmitiendo, Señor. En el nombre de Cristo te pido por la vida del pastor Juan, suplicándote, Dios, que lo uses y que tus palabras, Señor, sean a través de él. Calla, Señor, su entendimiento humano, Señor. Quita, Señor, la sabiduría que proviene de los hombres, Dios, para que pongas la sabiduría que proviene de ti y de tu Espíritu Santo, Señor, porque el conocimiento, Dios, sin oración y sin una relación de intimidad contigo, Señor, no sirve para nada. Porque como nos muestras, Señor, cómo era la vida de los fariseos que tenían mucho conocimiento, pero que no tenían una vida espiritual. Por eso yo te pido, Señor, que este conocimiento que se nos está transmitiendo nos ayude, Señor, a tener una mejor relación contigo, Señor. Nos ayude a tener una vida de intimidad con corazones volcados a tu presencia. Una vida de intimidad en la cual, Señor, día y noche estemos meditando en tu palabra. Una vida de intimidad en la cual en todo momento nos presentemos delante de ti en oración, dando gracias, recordando todo lo que has hecho por tu pueblo, todo lo que hiciste en el pasado como enseñanza para nosotros y todo lo que aún sigues haciendo milagrosamente para nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y pongo delante de ti esta noche, Señor, pidiéndote que nos bendigas espiritualmente. Amén y amén.
Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio. El libro de los Jueces. Y vamos a orar. Padre, gracias, Dios. Yo te doy gracias, como lo decía Luis Carlos, Señor, por este momento, por este espacio, Señor Dios. Si estamos aquí es por ti, si hemos llegado es por ti. Y si logramos entender, también será por ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús yo oro por cada vida, cada familia representada aquí, Señor, Dios que estás en el cielo, pidiendo que nos cambies, que nos transformes, y que podamos crecer, Señor, en tu entendimiento. Oro porque, Señor, me des sabiduría para hablar, Dios, no palabras de hombres, Señor, sino verdaderamente tu escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿alguno le falta copia de Jueces? es que les falta la copia de Jueces, ahí Luis Carlos intervino. Muy bien, gracias, Luis. Hace 8 días terminamos, creo que con el capítulo 4, ¿verdad? Dentro de nuestro estudio panorámico, vimos Débora y Barak y bueno, el tema del pastorado femenino ocupó bastante espacio, creo que quedó concluido por qué no es bíblico y más que por qué no es bíblico el pastorado femenino. Lo que vemos en el capítulo 4 de Jueces es que es absurdo amparar el pastorado femenino con el capítulo 4, porque si tomamos que Débora fue gobernadora de Israel, pues tenemos que volver al punto principal de Jueces, es que es una época donde está todo lo que no se debe hacer. Es decir, si aceptamos que Débora era juez, lo cual el texto indica que no en el contexto, pero asumiendo que sí, recordemos que sería tan absurdo decir que una mujer puede pastorear porque Débora gobernó. Entonces podríamos decir que un pastor puede ofrecer a su hijo en sacrificio porque Jefté también lo hizo, o que un pastor entonces puede ir con prostitutas porque Sansón también lo hizo. Recuerden que el objetivo de Jueces es mostrar, el tema de Jueces es ciclos de derrota, de incredulidad y derrota, incredulidad y derrota. Lo que muestra Jueces es todo lo que no se debe hacer, precisamente. Es un libro de vergüenza, no olviden eso. Así que insisto en lo que dijimos la primera vez, hace 8 días. Si ustedes logran dejar este ciclo en sus mentes y corazones acerca de Jueces, lo entendieron. Un ciclo caracterizado por periodos de obediencia que se van rápidamente hacia el pecado, normalmente marcado por la idolatría. Ese pecado conducía a esclavitud. Luego de un tiempo de esclavitud, el pueblo clamaba a Dios, lo que muestra que había un conocimiento teológico, un conocimiento intelectual de la persona de Dios y de sus promesas a Abraham. Había conocimiento del pacto abrámico, había conocimiento de lo que decía la ley de Moisés. Dios, en respuesta a ese clamor, pero sobre todo en respuesta a las promesas que había hecho a Abraham, levantaba un juez, un caudillo militar, que recuerden que los jueces, aunque al principio vemos jueces que no se les tilda ninguna maldad, no eran modelos de moral, eran simplemente hombres a los que Dios capacitaba militarmente para liberar a su pueblo. Esto es muy importante porque Dios no liberaba al pueblo en respuesta a la rectitud del juez, sino que Dios liberaba al pueblo en respuesta a el pacto abrámico, a la promesa del Señor. Este juez traía liberación de la esclavitud y mientras que el juez estaba vivo, el pueblo permanecía en obediencia. Una vez que el juez moría, el pueblo volvía a lo mismo, y eso se repite a lo largo de todo Jueces. Tenemos exactamente descritos 12 ciclos, porque son 12 jueces que vemos acá. También es importante recordar que Sansón es el último juez descrito en este libro
pero no es el último juez de Israel. El último juez es Samuel, que lo vamos a estar estudiando la próxima clase si el Señor lo permite. ¿Ok? Bueno, vimos estas tablas, así que vamos a la escritura para ver el siguiente juez importante. Importante es porque la escritura le dedica un buen espacio para mostrar qué sucedió con este juez, para que tengamos allí claridad. Okay. Entonces, luego de Débora, el siguiente juez que tenemos aparece entre los capítulos 6 y 7, Gedeón como tal. Gedeón es importante que lo miremos por varios motivos. Entonces, vayamos al capítulo 6. Se nos dan muchos detalles de la situación. Miremos. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. O sea, ¿qué está descrito aquí? El ciclo. Hicieron lo malo, pecado, idolatría, Dios los entrega a la esclavitud. Se nos describe crueldad de estos hombres. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Los israelitas estaban con el título de propiedad de la tierra prometida y sin embargo los encontramos en este tiempo en las cuevas, en escondites, escondidos, como si fuesen forasteros, como si fuesen personas no gratas allí, y todo a causa del pecado. Nos dice el versículo 4 que esta gente se llevaba todo y los israelitas se encontraban sin con qué comer. Este dato es muy importante para el siguiente libro que vamos a estudiar, de pronto, si lo permite el tiempo y el Señor, primero el Señor, luego el tiempo, Ruth, porque se cree que el tiempo de Ruth es cuando se desarrolla el relato de Ruth, está metido aquí, justo en este momento donde el pueblo está bajo el yugo de los madianitas, porque es el único momento en el libro de Jueces donde se dice que no había comida para los israelitas, y en el libro de Ruth vamos a ver que la razón por la cual sale esta familia israelita y se va para Moab es porque había hambre, precisamente cuando se va Noemí con su esposo. Se nos habla de que ellos clamaron, versículo 7, clamaron al Señor a causa de los madianitas, y el Señor envió un profeta. Entonces seguimos en el ciclo. Hay desobediencia, Dios permite que los esclavicen, viene crueldad y lógicamente ellos claman al Señor. Y luego de ese clamor entonces vemos el ángel del Señor que vino y se sentó y habla con Gedeón. Entonces seguimos en el ciclo. Hubo desobediencia, hay esclavitud, hay un clamor. ¿Qué hace Dios? Levanta un juez y llama a este juez para que libere al pueblo. Ahora, hay una palabra tremenda aquí, porque el Señor le dice en el versículo 12 a Gedeón, el Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. En la Reina Valera le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiero que llamar la atención sobre esto, porque se nos dice que Gedeón se encontraba, versículo 11, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas, y luego Dios le dice: guerrero valiente. Vamos a entender esta frase. Bueno, voy a volver a dibujar. Vamos a decir que ¿qué pasó? Esta es la superficie. Aquí tenemos una excavación, tenemos monte y tenemos superficie. Habían dos actividades fundamentales en la parte del pueblo Israel, dos alimentos esenciales: el vino y el trigo como tal, el aceite también, pero especialmente tenemos el vino y el trigo. Y para el proceso de elaboración, tanto del vino como del trigo, se utilizaban dos lugares: los lagares y las eras. Los lagares eran sitios profundos, eran excavaciones. Entonces esta es la superficie
Ellos excavaban como tal, y ahí se llamaba esta excavación profunda un lagar. ¿Para qué era el lagar? Por aquí corría el viento, soplaba, digamos, en esta dirección. Los israelitas se metían aquí, aquí ponían todas las uvas y las pisaban. Lo hacían en excavaciones para que la suciedad que arrastraba el viento no contaminara la vid, no contaminara el jugo que ellos estaban extrayendo. Por eso lo hacían en lugares profundos, resguardándolo de la suciedad que traía el viento. Por el otro lado tenemos las llamadas eras, que eran lugares donde se limpiaba el grano. Entonces los israelitas se subían a estos lugares y aventaban el grano con una suerte de sábanas, aventaban el grano al aire para que el viento que iba pasando se llevara la pajilla, que es la suciedad. Como la pajilla era más liviana, cuando la levantaban, el trigo puro se quedaba en la sábana y la pajilla se la iba llevando el viento. Entonces así limpiaban ellos el trigo para que quedara limpio para poder hacer la masa. Pero ahora tenemos que Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar, es decir, en el lugar contrario. Es decir, lo que nos muestra este pasaje era el terror que tenían los israelitas. El peor lugar para limpiar el trigo era la era, porque no había corriente de aire, es decir, que toda la suciedad, el lagar, gracias, porque toda la suciedad se iba a quedar allí. Entonces estaban haciendo esta actividad en este lugar, es decir, que lo que estaba haciendo Gedeón lo describe como todo menos como un hombre valiente. Era asustado, era acobardado, aterrado. Y también lo hacían de esta manera, trillaban en el lagar para estar lejos de la vista de los madianitas, porque si los madianitas veían a un israelita limpiando trigo, se iban y se lo quitaban. Entonces es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Gedeón guerrero valiente? No por lo que era Gedeón, sino por lo que Dios iba a hacer en Gedeón. Es importante. Dios nos habla muchas veces y llama al hombre muchas veces, no conforme lo que el hombre es, sino conforme lo que el hombre va a hacer a través de Dios, lo que Dios ya ve en cada uno de nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento podemos ver un principio de esto cuando se dice que somos la obra maestra de Dios. Pero uno se mira a sí mismo y dice, obra maestra, nosotros, no, estamos lejos, pero el Señor ya nos ve como vamos a ser cuando Cristo nos glorifique, cuando seamos glorificados junto con el Señor. Es algo similar lo que estamos viendo acá en esta aplicación. No sé si es claro el ejemplo, ¿sí? Por acá hay una mano levantada. Sí, pastor, en Romanos hay una palabra que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿No será que aplicó esto aquí con Gedeón, en este caso? Sí, puede ser. Podemos llegar a aplicarlo en ese punto, aunque en Romanos está hablando más que todo del poder creador de Dios, pero podría llegar a haber una aplicación. Pero en el caso puntual está diciendo lo que va a hacer Dios en Gedeón. Gedeón es un cobarde, pero Dios ya le dice guerrero valiente. Gedeón no era un guerrero y no era valiente, era un campesino asustado. Estaba limpiando trigo en un lagar, o sea que ese grano, ¿cómo iba a quedar? Sucio. La harina, las hogazas de pan que se pudiesen hacer de ese trigo iban a estar no solamente sucias de pajilla, sino contaminadas con vino, o sea, fermentadas. No iba a ser nada agradable. Entonces eso como para que entendamos el llamado, porque a veces leemos, Gedeón era un hombre valiente. No, era un cobarde. El texto antes nos dice que realmente era un cobarde, estaba asustado, y sin embargo Dios lo llama, y eso vuelve a mostrar principios neotestamentarios. Lo vil y menospreciado llama a Dios. Dios no llamó al más valiente de Israel, sino llamó al más cobarde. El que estaba más asustado, a ese llamó el Señor como líder en ese momento. Bueno, sigamos avanzando en el texto. Gedeón le responde al Señor con palabra, le dice, bueno, y si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados?
¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Y esto vuelve a comprobar lo que estudiamos la semana pasada, que cuando dice se levantó una generación que no conocía al Señor, no está hablando el texto bíblico de una ignorancia teológica, sino de una falta de comunión con Dios. Había teología, pero una ortodoxia muerta, que hoy también se está viviendo en una parte de la iglesia. Si bien hay un grueso de la iglesia que no tiene ni la menor idea de teología porque son perezosos, no quieren leer la palabra, no quieren estudiar, no se interesan. Hay otra parte que se ha levantado en estos últimos años, creo que la última década, con mucho conocimiento teológico, pero es una ortodoxia muerta, porque todo lo que saben no lo ponen en práctica. Es decir, es un nuevo fariseísmo, es un conocimiento que únicamente produce orgullo, contiendas, pero no hay la aplicación en la vida de esa persona. Dios le dice, ve con la fuerza que tienes y rescate a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Vuelve el Señor a hacer la evocación de quién es Él, el gran yo soy, el mismo yo soy que envió a Moisés, el mismo yo soy, porque Gedeón está hablando de el que nos sacó de Egipto. Y entonces, ¿qué le dice el Señor a Gedeón? Yo soy te envía, es decir, estás en una situación parecida, no me vas a salir con que no sabes hablar, con que no sabes, porque así como llamé a Moisés, yo soy, envió a Moisés a sacar a Israel de Egipto, ahora yo soy te envía a rescatar a Israel de los madianitas. Está haciendo el Señor la misma evocación. Estamos viendo acá conocimiento teológico. Sin embargo, Gedeón hace cosas similares, comienza con sus pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar? Igual que lo hizo Moisés en su momento. Yo iré contigo, le responde el Señor. Y en este punto comienza a complicarse un poco la situación para la iglesia. El versículo 17 nos narra una situación donde Gedeón pide una prueba de que Dios es el quien le está hablando. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. ¿Está mal que Gedeón hubiese preguntado eso? Que hubiese preguntado, bueno, si eres realmente tú, Jehová, quien me está hablando y no un demonio, no un ángel, hasta ese punto no está mal. O sea, Gedeón dice, bueno, yo me quiero asegurar que es Jehová quien me está enviando. Hasta ese punto está bien. El Señor responde, me quedaré hasta que regreses. Y bueno, Gedeón va, trae lo necesario y presenta una ofrenda, dice, asó un cabrito y horneó pan sin levadura. Eso nos vuelve a mostrar que Gedeón, que conocía la ley, va y trae un sacrificio, una ofrenda delante del Señor. Y bueno, dice que el Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. El punto de la vara es importante porque la vara, ¿a quién evocaba o qué época evoca la vara en Israel? A Moisés. Evoca lo mismo, evoca el Éxodo. Entonces Dios en este pasaje le muestra mucho a Gedeón y le infunde la misma seguridad de, mira, está pasando lo mismo. Cuando Gedeón se da cuenta de que verdaderamente era el ángel de Jehová, el mismo Dios, entonces dice, oh Señor soberano, estoy condenado. Esta expresión es muy importante para entender lo que viene a continuación, porque Gedeón está manifestando su seguridad de que es Dios el que le está hablando. ¿Por qué es importante eso? Porque bueno, Gedeón va, derriba el altar de Baal, todo esto, pero luego lo encontramos pidiendo señales nuevamente. Y ahí es donde la cosa ya se pone de otro color, porque ya había pedido una señal de que era Jehová. Jehová le da la señal, él reconoce que es Jehová, pero luego Jehová lo manda, y ¿qué dice él? No, dame señal. Entonces, de aquí se han movido muchas personas en la iglesia a andar pidiendo señales para hacer o llevar a cabo sus planes, y mucha gente toma decisiones a través de señales, después se equivoca, le sale todo mal y dice, pero ¿qué pasó si Dios me dio una señal? Ahora, la señal que puso Gedeón no fue nada fácil.
que lloviera por un lado y se mojara todo menos un tapete. El vellón es un tapete como tal, y pasó. Y luego dice, bueno, que se moje solamente el tapete y todo alrededor esté seco, y pasó. No era cualquier señal, porque hoy yo escucho gente que dice, mira Juan, estoy metido en un problema grande, saqué, no sé, un crédito para un televisor, para un carro, para una casa, vamos a poner el carro. Y Dios me dijo, me confirmó que me metieran ese crédito, pero ¿cuánto pagas de cuota? No, 600. ¿Cuánto te ganas? 650. ¿Y cómo dices que Dios te confirmó? Porque yo le pedí al Señor, Señor, si quieres que me compre un carro, que yo salga a la calle y vea un carro. Y nos reímos, pero lo he atendido. Entonces el Señor me confirmó, porque mira, hay carros. O sea, yo quería ver un carro. Algunos la ponen más difícil. Yo quiero comprarme un Mazda, entonces que vea un Mazda. Si veo 3 Mazdas hoy, ese es, Señor. Eso es absurdo. Y piden una cantidad de locuras. Y Señor, háblame en las nubes. Lo que usted quiere ver en las nubes lo ve. Usted puede verlo. Seguro que lo va a ver. Póngase a mirar, a buscar la forma que quiere un Mazda en las nubes y va a encontrar la nube que parezca un Mazda. Y hasta le va a ver color y todo. O sea, la mente humana juega. Allí decía también César, en sueños, soñé con un Mazda. Si todo el día está pensando en un Mazda, ¿con qué va a soñar? Con un Mazda. Entonces, y después, ¿qué hago? ¿Cómo pago? Es que el Señor no lo mandó. Pero ¿y la señal? Y la señal, el problema es ese, que nos movemos por señales, pero el principio neotestamentario dice, solo una señal adúltera e incrédula, perversa, pide una señal. No se les dará más señal que la del profeta Jonás. Entonces nosotros no tenemos por qué andar pidiendo señales. Y entonces, ¿cómo nos movemos nosotros? En la perfecta voluntad de Dios. Si lo que yo estoy deseando hacer, si lo que yo estoy emprendiendo está dentro de la voluntad revelada de Dios para mí como creyente, confío en la soberanía de Dios. La vez pasada lo estuvimos estudiando en un servicio. Si yo me dedico a hacer la voluntad de Dios, de ahí para adelante no tengo problema. Si no se dan las cosas es porque Dios no quería, y si se dan es porque es la voluntad de Dios, porque estoy actuando en la voluntad de Dios. Entonces mi mover no debe estar en señales, sino en buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, tenemos entonces esa parte. Gedeón pide señales, duda, y luego el Señor hace algo maravilloso, y es que Gedeón logra reunir a un gran ejército. Nos dice aquí la escritura que se levantó mucha gente, pero el Señor le dijo, son demasiados, y le dijo, dile al pueblo, todo el que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone el monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron, se quedaron solo 10,000. Es decir, Gedeón convoca y vienen 32,000 guerreros de todo Israel para pelear con los madianitas, pero dice, son muchos, y si tenemos a tantos, se van a jactar. Van a decir que ganaron porque eran bastantes. Ahora, los madianitas eran 100,000. Y uno mira 32,000 contra 100,000 y estamos hablando de 3 por 1, ¿no? Sin embargo, Dios dice, son muchos. Despacha a los que estén asustados y se van 22,000. Quedan 10,000. Estamos hablando de un soldado por cada 10 soldados. ¿Y qué dice Dios? Son muchos todavía. Son muchos. Vamos a descender porque si no, entonces van a decir que fueron ellos. Bájalos al manantial y le dice, bueno, que tomen agua, estos 10,000 hombres, y los que tomen el agua como un perro, es lo que dice, o sea, que la cojan con las manos y la laman, esos se van para la guerra contigo, los otros que se vayan para la casa. Y solo 300 hombres cogen el agua así y la lamen, quedan 300 contra 100,000, y Dios dice, bueno, ahora sí está pareja la cosa. ¿Por qué está pareja? Porque Dios lleva a un punto donde el pueblo tiene que reconocer que la victoria se dio por la mano del Señor. Y para nosotros encontramos ese principio en que muchas veces Dios nos lleva a situaciones, permite que lleguemos a situaciones donde tenemos que reconocer que si salimos de la situación fue Dios. O sea, no pudo haber otra situación, era imposible en cualquier esfuerzo humano. Nos lleva a un punto donde o es Dios o no va a haber nada más. Porque cuando vemos posibilidades humanas, comenzamos a veces y ya no le damos la gloria a Dios, sino que decimos, bueno, sí, Dios, pero pues
también yo me moví, también yo hice aquello, también pasó esto otro, pero 300 contra 100,000 era imposible. Ahora, todavía Dios va más allá, porque entonces le dice el Señor la estrategia. Entonces, con esos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria. Entonces uno puede pensar, bueno, iban a pelear 300 contra 100,000, una cosa loca. Pero bueno, podemos pensar eran 300 tremendos guerreros como los de David, que vamos a ver más adelante. Pero la estrategia de Dios es diferente. Dice, recoge las provisiones, los cuernos de carnero, y los manda cada uno para su casa, y se quedó con 300 hombres. Y Dios lo que hace es darle a Gedeón una estrategia. Vamos a leerla. Dice, en cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Entonces van a medianoche y los 100 que iban con él llegan al límite del campamento. De un momento a otro tocaron los cuernos de carnero, rompieron las vasijas de barro y eso fue todo. Esta gente llevaban antorchas en vasijas de barro y llevaban cuernos de carnero, que es como una suerte de trompetas como tal, y gritan por el Señor y por Gedeón. Y los madianitas comienzan a matarse unos a otros. Es decir, Gedeón en esa batalla no tuvo ni siquiera que desenvainar la espada. La victoria fue completamente del Señor. ¿Y a quién le cabe en la cabeza ganar una victoria de esa manera? 3 grupos de 100 gritando por la colina con antorchas y cuernos de carnero por el Señor y por Gedeón, y los otros comienzan a matarse unos a otros. Luego los persiguen a los que escapan y los persiguen bastante lejos. Esa es la manera en que el Señor le dio la victoria a Gedeón. Vamos a mirar un momento el mapa para que nos hagamos como una idea de lo que sucedió por acá. Bueno, entonces la flecha verde representa de donde llegó gente para luchar. La batalla se da en este lugar, y la flecha roja es todo el lugar desde donde los israelitas van persiguiendo a los madianitas hasta este lugar, o sea, bien a la parte oriental de la tierra prometida como tal. O sea que fíjense que después de que los tenían completamente esclavizados, aquí en este lugar se da la batalla. Lo que están huyendo es un trecho bastante largo. Aquí sí hay espada, es decir, en ese punto ya el Señor les permite a los israelitas desenfundar la espada como tal. Aquí tenemos gente saliendo de la tribu de Efraín, que escucharon el llamado de Gedeón. Gedeón manda mensajeros, que lo leímos ahí en el texto, y les dice, van escapando los madianitas, ciérrenles el paso, no los dejen escapar. Así que esos hombres se reúnen por aquí, en este punto que estamos viendo, para venir y atacar a algunos que estaban llegando a este lugar. Y Gedeón sigue con su ejército por acá, ya ahí sí. Y nos deja ver la otra parte, que después de que Dios hace lo imposible, nos deja a nosotros el poquito que sí podemos hacer, porque algunos entonces se relajan y no, yo no hago nada, no voy a trabajar, porque si Dios va a proveer de manera sobrenatural. No, tú sal y trabaja, pero acepta que si traes comida a la casa es porque Dios sacó la mano y, como dice la Escritura, te alimentó. Amén. Bueno, entonces tenemos por ahí. Luego se nos da algo fuerte. Los efraimitas se molestan y pelean con Gedeón. ¿Por qué no nos convocaste? Y entonces Gedeón contesta de una manera amable, pero ¿qué es lo que yo hice comparado con lo que ustedes hicieron? Ustedes capturaron los reyes, yo no he hecho mayor cosa. Los efraimitas aceptan las palabras de Gedeón y no hay problema. Pero luego tenemos aquí, se nos describe cómo el pueblo se va a desviar, porque Gedeón construye, fabrica un efod. ¿Se acuerdan el efod en Levítico? Era la parte del chaleco sacerdotal, ese pectoral que estaba, esa parte que está debajo del pectoral. Hace un efod de oro,
¿Para qué hacer un efod de oro? ¿Cuál es el propósito de hacer un efod de oro? Eso que nos muestra que en el corazón de Gedeón había idolatría también. Si el efod no era de oro, el efod Dios había hecho como era, y el efod era únicamente ¿para quién? Para los sacerdotes, y Gedeón no era sacerdote. Algunos dicen, pero mira, aquí está, Gedeón hace un efod de oro, aquí nos muestra que el Señor quiere que nos hagamos y nos vistamos bien. No está mostrando eso, está mostrando el pecado en el corazón de Gedeón. Por un lado, responde bien porque la gente le dice, gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto. Pero, ¿qué dice Gedeón? No, nosotros no los vamos a gobernar. Es decir, hasta aquí llega la situación. El Señor los gobernará, pero les pide aretes del botín que recogen de sus enemigos. ¿Por qué pide aretes? Porque todo madianita usaba aretes. Los madianitas son descendientes de Ismael. Si han mirado las genealogías, madianitas son descendientes de Ismael. Ellos todos usaban aretes de oro. Y bueno, vemos otra cosa ahí, ¿no? Mira, aquí lo declara la escritura. Como los enemigos eran los ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Madianitas, ismaelitas, no se está contradiciendo. Está diciendo que los madianitas eran descendientes de los ismaelitas. O sea, el pecado de impaciencia de Abraham, mire todavía dónde sigue saliendo. Estos eran los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. Nos muestra que más adelante esto se convirtió en una trampa. Mira, Gedeón hizo un efod sagrado con el oro, lo puso en ofra, pero pronto los israelitas se prostituyeron a rendir el culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Y esto muestra cómo lo que muchas veces la gente llama bendición realmente es una maldición. Mira qué bendición, este efod de oro nos muestra lo tremendo de Gedeón. Fue una trampa. Fue una trampa. Mira qué bendición el trabajo que consiguió, eso ahora va a ganar una millonada. Nunca volvió a congregarse, se alejó de su familia, es una trampa. Mira qué tremenda bendición, le salió una beca para irse a tal país, allá no se permite el cristianismo, pero qué bendición, es una trampa, se va a terminar perdiendo. Es decir, lo que a veces vemos como bendiciones no son bendiciones. Amén. Luego, para nosotros es muy importante... Permítame encontrar esto. Se me perdió. Se me perdió. ¿Dónde está? Vamos a ver por acá. Ya. Jueces 8, 25, sí, no lo hemos visto. No lo veo. Con todo gusto, ya, 33, ahora sí lo vi. Estoy mal hoy. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron. Otra vez vemos el ciclo, ¿no? Muere el juez y el pueblo vuelve al pecado. Pero aquí hay una cosa muy importante. Dice, se prostituyeron a rendir culto a las imágenes de Baal y a hacer a Baal Berit su dios. Baal Berit es una deidad pagana, cananea, que significa el dios de pactos. Berit es la palabra hebrea que significa pacto. De hecho, cuando vemos en Génesis capítulo 15 que Dios hizo un pacto con Abraham, la palabra de pacto allí es Berit. Cuando vemos que Moisés llama al pueblo a cumplir el pacto, la palabra que usa es Berit, porque eso es lo que significa pacto. Y Baal es Señor. Entonces, este Señor de los pactos, el Dios de los pactos, es una deidad pagana a la cual se le adoraba de la siguiente manera. La gente le llevaba una ofrenda y le pedía favores a cambio a este Dios. Esto está aquí en la escritura. O sea que si tú piensas un poquito en lo que acabamos de leer, Baal Berit,
no sé si te trae a la mente algo de lo que está pasando en la iglesia. El Dios de los pactos al que están adorando. O sea que esto es tremendo porque o bien están adorando a Baal Berit, o peor aún, están adorando a Jesús como se adoraba a Baal Berit. Y las dos cosas son igualmente nefastas. Es decir, que cada vez que en una iglesia cristiana se llama a pactar con el Señor, o están adorando a Baal Berit, o están adorando a Cristo como adoraban los paganos a Baal Berit. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios ve eso como una prostitución. No es algo inocente. No es algo que, bueno, pues es que aquí creemos en eso. No, no es inocente. Es una manera de adorar idolátrica. Es algo pagano, es algo satánico. Decirle a Dios, aquí te traigo este dinero, entonces sáname, entonces bendíceme, entonces arréglame el matrimonio, entonces dame aquello, es hacer lo que hicieron los israelitas. Sin embargo, cuando lleguemos al final, nos vamos a dar cuenta de la razón. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, eso fue Gedeón. Entonces sigamos avanzando. El capítulo 9 nos muestra lo que sucedió después de Gedeón. Se levanta uno de los hijos de Gedeón que había sido concebido junto con Gedeón con una prostituta. Gedeón tuvo 70 hijos con muchas mujeres y adicionalmente tuvo otro hijo llamado Abimelech. Este Abimelech era hijo de una prostituta y cuando muere Gedeón, Abimelech le dice a los habitantes de Siquem, que era de donde era originario allá Gedeón, bueno, ¿quién quiere que los gobierne a ustedes? ¿Alguno de los hijos de Gedeón de otro lado o yo que soy de la casa? Y la gente se pone de acuerdo, los ancianos de la ciudad dicen, no, que nos gobierne Abimelech. Y matan a los hijos de Gedeón, matan a 69 de los hijos de Gedeón, solamente escapa uno de ellos, los fusilaron uno por uno. Es decir, esta era la perversión que había en el tiempo de los jueces. Y bueno, luego Dios en castigo por esto trae un espíritu, es lo que dice la Escritura literalmente, un espíritu de contienda, de conflicto, de pelea en medio de los ancianos de Siquem y de Abimelech. Entonces comienzan a desconfiar los unos de los otros y terminan ellos en guerra y mueren al final los dos, tanto Abimelech como la gente de Siquem, por el pecado de matar a los hijos de Gedeón. Luego de esto tenemos a Jefté, que es otro caso tremendo en la Escritura. Vamos a ir con Jefté. Bueno, Jefté, ¿qué nos dice la Escritura acerca del señor Jefté? Jefté era, capítulo 11, Jefté era de la región de Galad. Recuerden que los galaditas estaban ubicados al oriente del río Jordán. Allá se quedaron junto con la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. De allá era este hombre llamado Jefté, pero también nos habla que su madre era una prostituta. La palabra prostituta o concubina la vemos intercambiada en la Escritura en estos tiempos. Tiene varios hijos como tal, y cuando crecen los hijos de este hombre, echan a Jefté porque dicen, bueno, tú eres hijo de prostituta, tú no vamos a repartir la herencia contigo, y lo echan y este hombre se va lejos a una tierra, una región llamada la región de Tob, que se encuentra bien al norte de lo que es la tierra prometida y al oriente, es decir, fuera de la tierra prometida. Y este hombre se convierte en un líder, como para entenderlo hoy, como una especie de Bacrim. Dice, así que Jefté huyó de sus hermanos, vivió en la tierra de Tob y en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían, o sea, unos rastrojos, costeños, clan del Golfo. Esto era Jefté, para que entendamos. Banda de rebeldes no era que se sentaban en una piedra a hablar mal de los hermanos de Jefté. Banda de rebeldes despreciables, esto eran unos bandidos. Esto era lo que era Jefté, el jefe de una banda criminal, una Bacrim como tal. Entonces piensa en eso, porque eso es lo que está pasando acá. Entonces en ese entonces los amonitas se levantan, hacen guerra contra Israel
y los atacan. Y entonces los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté les respondió, ¿y acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme cuando están en apuros? O sea, lo echan porque es hijo de prostituta, pero vienen a atacarlos. Y entonces, ¿qué dicen? Pues mandemos a llamar a Jefté. Eso muestra el desespero y al mismo tiempo la locura. Solo a gente loca se le ocurre llamar para que lo gobierne al jefe de los rastrojos. O sea, ven, rescátame, que me están extorsionando. O sea, ¿qué vamos a esperar después? Es algo más o menos lo que estamos viendo acá. Y él les habla con sarcasmo. ¿Y por qué me buscan ahora? Y ellos responden planamente, porque te necesitamos. Estamos mal. Dice, y si marchas al frente de nosotros en la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Esto nos refuerza la idea que ya hemos estudiado de que los jueces no gobernaban todo Israel, sino que gobernaban ciertas regiones de Israel. Es decir, los jueces son muy diferentes a los reyes, porque los reyes vamos a ver que gobernaban todo el territorio israelita, mientras que los jueces una sola parte. Aquí en este mapa podemos ver, está la tierra de Gad, que es donde proviene Jefté como tal, ¿de acuerdo? Y es donde él va a estar, no, perdón, esto es Gedeón, pero bueno, esa es la tierra de Gad. Vamos a ver qué pasó, que no me copió. Jefté. La misma región, la tierra de Gad, de donde proviene Jefté, y aquí arriba está Tob. De hecho, es más al fondo, para que veamos que Jefté había salido completamente de la tierra prometida, se fue bien lejos, y hasta allá fueron a buscarlo para que lo liberaran de esta gente que eran los amonitas. Toda esta región fue la que ellos estuvieron atacando. Jefté finalmente acepta, les dice que bueno, el Señor es testigo y ellos van a cumplir, lo van a poner como rey si los gobierna. Y entonces Jefté se proclama líder del ejército de Galaad. Y el Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que le ha dicho los ancianos. Manda una carta al rey de Amón como tal, y bueno, discuten ahí por qué nos ataca, si esta tierra es nuestra, y el rey le contesta, no, esa tierra es nuestra, ustedes nos la han quitado, y bueno, se genera la contienda militar. Jefté va a atacar y antes de salir hace un voto. Versículo 29 dice, en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y recorrió toda la tierra de Galaad, de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Quiero que le prestes atención porque dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y luego con el Espíritu del Señor sobre él, Jefté hizo un voto al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Le voy a meter candela al primero que salga de mi casa si me das la victoria, oh Jehová. Eso es una locura. Es una locura, pero esto es el voto que este hombre hace. Y más loco aún es que gana, y cuando viene de regreso a su casa, mira lo que dice el verso 34. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su única hija, ya que él no tenía más hijos ni hijas, y cuando la vio se rasgó la ropa en señal de angustia. Oh hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Viene de la victoria, sale su hija, su única hija, a recibirlo, y él le dice, me toca quemarte. Ya le dije al Señor que te iba a quemar y me toca quemarte. Es necio este hombre decir que va a quemarla porque le prometió al Señor quemarla. Recuerdo una vez que hablé con una persona que iba, bueno, es que me ha pasado varias veces. Un caso de un hombre que iba a ir a una discoteca, a una fiesta de la empresa, algo así, una discoteca. Y le dije, pero ¿cómo vas a ir? Mira la palabra. Sí, pero yo ya dije que iba a ir. Y la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no.
todo lo demás proviene del maligno. Qué bonito ese estaba en Biblia, ¿no? Entonces toca cumplir. Yo tengo que ir a la discoteca porque yo ya hice un voto y cómo voy a deshonrar. Bueno, esa gente se parece a Jefté. Los que dicen, yo sé que está mal, pero es que yo me comprometí, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a cumplir con eso? Me toca ir porque si no, entonces estaría incumpliendo la palabra de Dios. Entonces, es esto básicamente lo que sucede acá, igualitos a Jefté. Y eso nos muestra lo terrible de la época. Pero más terrible todavía viene el versículo 36, que ella le dijo, papá, estás loco, al Señor no le agradan los sacrificios humanos. Que ella dijo, Padre, si hiciste un voto a Jehová, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te da una gran victoria sobre los amonitas. O sea, papá, quémame, cumple tu voto pecaminoso. Es decir, no había luz en nadie, no había discernimiento en ninguno, o sea, a cual más. Es una cosa terrible. Ella pide que la dejen ir a deambular a sola por las colinas con las amigas y llorar por 2 meses porque moriría virgen. Puede decir, la deja ir. Y dice que cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Es decir, Jefté quiere cumplir el voto, la hija quiere que cumpla el voto y el pueblo permite que cumpla el voto. Nadie se levantó a decir, oye, esto está mal. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Más adelante dice, ofrecieron a sus hijos en sacrificio, en holocausto, cosa que Dios nunca les había pedido y que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Por acá hay una mano levantada. Jamás. Es una cosa loca, es mostrar lo terrible. Ahora, ¿por qué Jefté hace esto? Porque eso es lo que hacían los pueblos de la tierra. Dios había anunciado esto, entonces lo que muestra es cómo estaban decontaminados los israelitas, que ya estaban imitando todas las prácticas paganas de esta gente. Sí, respondí una parte de la pregunta. ¿Qué hubiese pasado si él no lo hubiera hecho? Y le hubiese dicho, Señor, perdóname, o se hubiera arrepentido. ¿Qué haría Dios ahí en ese caso? Lo acepta, porque es lo mismo que si yo me comprometí, por ejemplo, a cometer un pecado y después me arrepiento. Entonces, ¿qué dice Dios? Te arrepentiste, o sea, hiciste un voto necio porque estás ofreciendo algo que Dios no quiere, algo que va contra la ley de Dios, y digo después, no, lo que hay ahí es arrepentimiento, pero en Jefté no hubo arrepentimiento. Aquí surge una dificultad. Algunas personas dicen, algunos comentaristas bíblicos, que lo que dice aquí significa es que Jefté puso a su hija como una suerte de monja en celibato hasta que murió. Pero el texto no me permite ver eso. O sea, cuando hablamos de ofrecerla en holocausto, es ofrecerla en holocausto. Si miramos lo que hizo Gedeón, es muy claro el concepto de qué es un holocausto, que es una ofrenda quemada. Pastor, ¿y por qué el Señor le dio la victoria a Jefté? Excelente pregunta. Por la misma razón que se la dio a todos los demás jueces. No se la dio en respuesta a la obediencia del juez, sino en respuesta a la promesa de Abraham. Es decir, el juez es solamente un instrumento, y por eso es que nosotros no podemos hacer doctrina del comportamiento de los jueces, porque Dios no está avalando el comportamiento de los jueces, sino nos muestra es que Dios utiliza a quien quiera para llevar a cabo sus propósitos. Eso es básicamente lo que vemos acá. Entonces no es como Jefté ofreció a su hija en sacrificio, Dios le dio la victoria, sino a pesar de que Jefté ofreció a su hija en sacrificio, Dios le dio la victoria. Entonces no es gracias a, sino a pesar de, que es la diferencia en el entendimiento. Allá. Hay una parte que dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y luego él hace eso. O sea, ¿qué se puede decir de una persona que aunque tenga el Espíritu del Señor puede hacer esto? Buena pregunta, porque aquí dice vino sobre él, pero el Espíritu Santo en esta época viene sobre una persona para capacitarla en una tarea específica. Por ejemplo, Balaam, que lo estudiamos en Números, vino sobre Balaam para hacerlo profetizar una bendición sobre Israel. Aquí vino sobre Jefté, ¿para qué? Para que toda la gente lo siguiera. Él iba como líder militar, pero vino sobre y no vino en. Son dos cosas diferentes. En Cristo somos morada del Espíritu Santo. Por el otro lado vemos al Espíritu Santo capacitando en una situación militar a esta persona. Por eso les llamé la atención al principio de vino el Espíritu, y sin embargo miren lo que hizo Jefté.
Lo que nos muestra esta parte no es que una persona llena del Espíritu Santo puede hacer estas cosas, sino que era diferente a lo que conocemos hoy como la llenura del Espíritu Santo. Son dos diferencias. De hecho, el Señor Jesucristo establece eso. Dice, el Espíritu está con ustedes, pero luego el Espíritu estará en ustedes, que es venir a ser templo del Espíritu Santo. Entonces cambia completamente la concepción. Con respecto al relato que estás haciendo, el vino se podría, es correcto deducir que es como cuando alguien viene el Espíritu Santo, pero luego ya no está en él. Sí, hay una presencia allí para llevar a Algo cabo muy una tarea temporal. determinada, puntual, pero no hay llenura del Espíritu Santo. Y eso lo vemos con frecuencia en el Antiguo Testamento. De hecho, en todos los jueces vino el Espíritu Santo, en todos los jueces, pero vino para capacitar, para realizar una tarea, así como vino sobre Balaam, porque la Escritura dice que vino el Espíritu, no podemos negar eso, pero no podemos ver allí una regeneración. De hecho, el único donde vemos una regeneración es Saúl, donde dice que vino Dios, el Espíritu le cambió el corazón, le mudó el corazón. Es el único relato del Antiguo Testamento donde vemos un cambio de corazón como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y es muy diciente para lo que vamos a estudiar más adelante en soteriología. Bueno, ¿sí queda claro? Bueno, aquí preguntaban harto, en la otra clase no preguntaban casi nada de esto, pero bueno, chévere. Luego tenemos un cambio ¿se acuerdan que miramos esta espiral descendiente de cómo el pueblo se va torciendo cada vez más? Bueno, miremos aquí para ubicarnos. Entonces, aquí está Mizpa como tal, viene Jefté hasta este lugar, tiene la lucha, y esta flecha amarilla son los amonitas huyendo. Esta flecha amarilla son los amonitas huyendo otra vez hacia sus regiones, tengámoslo en cuenta aquí. Safón, vamos a mirar qué es Safón. Entonces, los hombres de Efraín como tal se molestaron y movilizaron a un ejército, cruzan el Jordán y llegan hasta Safón. Entonces, aquí está Safón, es este lugar, este es el río Jordán, y esos son los israelitas que se movilizan desde Silo, Siquem, y llegan hasta Safón. Pero lo tremendo es que se movilizan no contra los amonitas, sino contra Jefté. Y la molestia es, ¿por qué fueron a pelear con los amonitas y no nos invitaron? Ahora, ¿por qué se meten ellos si el problema era con Galad? Porque recuerden que la Escritura nos muestra que los amonitas también cruzaron a la tierra de Efraín. Aquí está esta flecha roja, son los amonitas invadiendo. Entonces tenían toda esta zona, pero también llegaron hasta Betel y Jebús, que es la actual Jerusalén. La parte de Efraín llegaron también. Jefté los libera y entonces esta gente se molesta. Acuérdense que con Gedeón también se molestaron, ¿se acuerdan? ¿Por qué fuiste a pelear y no nos llamaste a nosotros? Entonces uno dice, oye, pero esta gente es el colmo, va para, como dicen, va para el cielo y va llorando, o sea, lo llevan bien y va llorando, pero lo fueron liberados. Y ya te doy el espacio. Pero dice una cosa aquí, llegan a Safón, ya llega todo el ejército y mandan un mensaje. ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos? Quemaremos tu casa contigo adentro. O sea, esto ya va aumentando y va mostrando la degradación espiritual. Con Gedeón, ¿qué fue? ¿Por qué no nos llamaste? Ahora fue que no nos llamaste, te vamos a quemar vivo. O sea, este es el mensaje que mandan. Ahora, Gedeón, ¿qué dijo? Lo que ustedes hicieron fue mucho más grande de lo que yo hice, una respuesta amable. Pero la respuesta de Jefté no es esa. Dice, yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear contra mí? No es una respuesta como que te vamos a quemar vivo. Ahora sí se levantan, ahora sí son valientes. Ya cuando terminó la pelea, y terminan enfrentándose en batalla, que es lo que describe la Escritura. Aquí en el mapa vemos en Safón, entonces desde Mizpa, que es esta flecha rosada, sube el ejército de Jefté. Aquí habían llegado los israelitas como tal y vienen a pelear. Vamos a la pregunta, hermano. Sí, o sea, ¿cuál era el interés en sí? Si era de carácter político,
religioso, porque es que acá vemos la misma pregunta, o sea, en Gedeón y acá. Entonces me llama la atención, ¿por qué no nos invitaste a pelear? Si ellos se supone que ya habían peleado atrás y ya tenían su tierra, o sea, o que eran muy belicosos, o se acostumbraron, o sea, tiene que haber alguna razón por lo cual ellos... El corazón estaba endurecido y entonces pelean por cualquier cosa. O sea, esto lo que nos muestra Eran es problemáticos, les gustaba la problemáticos. pelea. ¿Sí? Y todavía son así. Eran fosforitos. Ahora, lo que sucede a continuación es tremendo porque nos dice la escritura literalmente que aquí se armó la pelea, se armó la trifulca en Safón, israelitas contra israelitas, qué tremendo, ya no israelitas contra paganos, sino el pueblo de Israel contra el pueblo de Israel, pelean aquí en Safón y los de Jefté, los galaditas, vencen. Entonces estos hombres de Efraín comienzan a huir, adentrándose en la parte oriental como tal. Huyen de la batalla, fueron derrotados y dice ahí la escritura que los de Jefté controlaron todo el vado del Jordán, pusieron una especie de frontera invisible. Esto es pura táctica de pandilla como la vemos hoy. Aquí hay una frontera invisible, el que pase esta cuadra se mete en problemas. Entonces ellos pusieron esta frontera invisible aquí, se parquearon y cuando estos hombres querían regresar a sus casas, porque aquí estaban sus familias, aquí estaban sus esposos, aquí estaban sus hijos, tenían que pasar por esa frontera invisible. Y los galaditas les preguntaban, ¿usted es un fugitivo de los de Efraín? Ellos decían, no, les ponían una prueba, di Shibolet. Pero los efraimitas tenían un problema de dicción, o sea, los acentos se dan, y no podían, entonces decían, Sibolet, ok, enseguida lo mataban. Y dice que mataron a 42,000 efraimitas. Es un genocidio. Israel contra Israel, mataron a 42,000. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en lo terrible de tener esta frontera aquí, parqueados, cual bandidos. Es que Jefté era eso. Pandilleros ahí parqueados, di Shibolet, Sibolet, Suaz. Inmediatamente morían, no dejaban pasar a ningún efraimita de regreso a su casa. Eso nos muestra el nivel de degradación que realmente tenía la gente en esta época. ¿Okay? Bueno, sigamos avanzando. De Jefté nos vamos para uno que es todavía, no sé si decir peor porque es que todos son malos. Sansón, como dicen por ahí, el Sonsón. La historia de Sansón es bastante peculiar porque de todos los jueces, Sansón es el único que es anunciado por Dios desde el vientre. Sus padres eran ancianos, no habían podido tener hijos como tal, y el ángel del Señor, el ángel de Jehová viene, se le aparece a su mamá y le dice, mira, vas a quedar embarazada y este hijo va a ser nazareo. Nazareo es que no le podían cortar el pelo ni podía tomar vino. Recuerden que nazareo es diferente a nazareno. Nazareno es de Nazaret, nazareo es consagrado al Señor. Entonces el ángel les da las instrucciones, al cabo queda embarazada esta mujer que era anciana y vemos algo tremendo porque este hombre fue separado por Dios desde su vientre y sin embargo es terrible lo que él hace. Crece y desobedeciendo la ley quiere casarse con una filistea. Y aquí viene un pasaje que puede prestar dificultad a los que quieren justificar el pecado. Dice aquí, cierto día, estando Sansón, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, le dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timná, quiero casarme con ella, consíganmela. Su padre y su mujer se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todos los israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. O sea, este hombre respetaba bastante a sus papás.
Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad contra los filisteos. Y aquí es una cosa importantísima, porque de este versículo muchos dicen que Dios es el que crea ese pecado. O sea, Dios es el que hace que Sansón rompa la ley. Y entonces ahí es donde vienen algunos a decir, bueno, pero si Dios no quiere que me meta con ese pagano incircunciso, ¿por qué lo puso en el camino? Si Dios no quiere que robe, ¿por qué me dejó esa plata puestecita ahí? Si Dios no quiere que haga aquello. Pero lo que dice la Escritura es cómo Dios normalmente obra aún en medio de nuestro pecado para llevar a cabo sus planes. Es lo contrario, es Dios obrando aún en medio del pecado de Sansón, de la desobediencia de Sansón, de la rebeldía de Sansón, para llevar a cabo sus planes. No fue que Dios obligó a Sansón a pecar, porque la Escritura es muy enfática en decir, Dios no tienta a nadie, Dios nunca manda a nadie a hacer lo malo, amén. Entonces hay que seguir leyendo esto como corresponde al libro que estamos estudiando. Tenemos la historia, Sansón se casa y en la celebración de la boda pone un acertijo. Los hombres de Filistea vienen y amenazan a su prometida, a su esposa, le dicen, no nos dices el acertijo, te quemamos a ti y a tu familia. Y la mujer desespera a Sansón, dime el acertijo, si no es que no me amas. Sansón le revela la respuesta al acertijo, se da cuenta que la esposa fue la que reveló el secreto, va, mata 30 filisteos para conseguir la ropa, que era el precio que tenía que pagar. Y se molesta con la esposa y dice, me voy. Al cabo de un tiempo, cuando se le pasa la rabia, decide volver a buscar a su esposa y encuentra que está casada con uno de los hombres que era uno de los amigos que estaban allí, no me acuerdo el nombre, como de los... se me fue el nombre, como una suerte de padrinos de boda tenían ellos allí, estos 30 hombres. Sansón se enoja, va y coge unas zorras, las amarra por la cola, les pone antorchas y las suelta para que quemen todo el campo de cultivo filisteo, y lógicamente se arma la confrontación. Vienen los filisteos, los israelitas se entregan a Sansón, él se deja llevar, pero cuando lo están llevando, viene la fuerza sobre Sansón, se suelta, coge una quijada de un burro y mata a 1000 filisteos en una sola, es decir, una cosa sobrehumana como tal. Sansón sigue en la suya, un día se va a acostar con una prostituta allá en las franjas en Gaza como tal. Esta flecha que nos muestra, acuérdense, este es el mar Mediterráneo, aquí era es la zona donde estaba viviendo Sansón, y recorre todo eso que son más o menos 70 kilómetros hasta Gaza para acostarse con una prostituta. Se enteran los filisteos de que Sansón está en la ciudad y se ponen detrás de la puerta. Recuerden que toda ciudad tenía murallas y tenía unas puertas. Entonces es importante este detalle para lo que vamos a ver acá. Dice, se nos relata aquí, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza, pasó la noche con la prostituta. Y corrió la voz de que estaba allí. Los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Cuando hablamos de las puertas de la ciudad, no estamos hablando de estas puertas que tenemos acá de plástico que se corren. Las puertas de una ciudad eran las puertas de defensa, o sea que eran portones muy grandes, muy altos, muy pesados, bien anclados al piso, para soportar el ataque de un ejército invasor, que podía estar el ejército golpeando la puerta de la ciudad, y la puerta todavía aguantaba. O sea, era un portón. Yo quiero que se imaginen realmente una puerta al tamaño de una muralla y una cosa súper pesada, para entender lo que dice a continuación. Dice que se mantuvieron ahí en silencio y decían, cuando amanezca lo matamos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche, luego se levantó, agarró la puerta de la ciudad con los 2 postes y las levantó con tranca y todo. O sea, este es un Hulk, este es el Hulk de la Biblia, es una cosa tremenda, una fuerza sobrehumana. Este hombre coge la puerta, las arranca, o sea, arrancó los postes con todo y postes, se la pone al hombro
y la llevó a cuesta hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Cuando uno lee este pedazo, uno puede decir, tremenda fuerza la de Sansón, pero cuando vamos y vemos el mapa, esta es Gaza, como tal, esta es Gaza, Sansón arranca la puerta y camina todo esto, hasta aquí, con la puerta al hombro. Hermano, ¿usted entiende cómo era Sansón? O sea, Hulk es nada al lado de Sansón. Llevar ese portón al hombro, y segundo, va de su vida. Va de su vida, porque es que Hebrón era el monte. Aquí estamos en la costa, es como salió de Santa Marta al nivel del mar y coge para irse hacia San Alberto. O sea, es una cosa loca. Ahora, la distancia es menos, pero llevaba las puertas de una ciudad al hombro con todo y poste. O sea, es una cosa loca, realmente. Esto no muestra el poder de... ¿Qué pasó? El poder de Sansón, sino muestra el poder de Dios. El poder sobrenatural de Dios que puede hacer que un hombre como nosotros levante esas... Que solo eso era ya. Yo no sé si el mapa les ayuda a ustedes a entender más, porque cuando yo leía esto, pensaba, bueno, es que solo arrancar las puertas ya es tremendo. Y si uno lee, arrancó las puertas en la 84 y las tiró en la 72, uno dice, wow. Pero en el peor de los casos, esto se habla que está entre 70 a 100 kilómetros, porque no se sabe exactamente dónde está. Pero esto es como decir que cogió las puertas aquí, un portón que hay aquí, y lo tiró en Ciénaga, caminando. Una cosa loca, en la noche, con la puerta. ¿Quién quería meterse con Sansón? Nadie. O sea, ¿quién destruía a Sansón? Sin embargo, conocemos el relato bíblico, ¿no? Lo terrible del pecado de este hombre. Vuelve y se mete con otra prostituta como tal, que es lo que nos relata nuevamente. Dice, después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Entonces van los filisteos y le ofrecen plata a Dalila, consíguenos el secreto y te damos plata, pero hubo otra motivación, y si no nos consigues te quemamos. O sea, si te lo consigues te damos plata, pero si no lo consigues te quemamos a ti y a toda tu familia, es lo que le dicen los filisteos a esta mujer. Y comienza un relato que uno, si no estuviese en la Biblia, uno no lo cree. Esta mujer con él diciéndole, te ruego que me cuentes tu secreto, ¿por qué eres tan fuerte? ¿Cómo te quito la fuerza? Sansón le decía mentiras, y entonces lo que él le decía, que le quitaba la fuerza, ella lo hacía. Y él se levantaba y se daba cuenta que ella había intentado quitarle la fuerza y seguía con ella, hasta que llegó el punto en que le reveló la verdad. Y bueno, algunos se han pensado siempre que Dalila le cortó el pelo a Sansón, pero no fue Dalila. ¿Se dieron cuenta que no fue Dalila? En el relato bíblico fue un hombre. Dalila llama a un hombre para que afeite las trenzas de Sansón, es lo que dice acá. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego lo hizo entrar un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma el Señor comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Sansón se levanta, dice, haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Este es un relato terrible, pero tiene una enseñanza, un principio muy tremendo para nosotros, porque a veces pensamos que podemos pecar y que el Señor nos perdona. Pecamos y nos perdona, pecamos y nos perdona, pero llega un momento en que el Señor lo suelta. Llega un momento en que ya no más. Llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí fue. Otra vez y ya no más. Entonces hay que ser sabios, porque Sansón se levantó pensando, todavía soy fuerte, ahorita los acabo como siempre, y se levantó y estaba con la fuerza de cualquier hombre. Dice que lo capturaron, lo amarraron y le sacaron los ojos. ¿Por qué le sacan los ojos? Todos los comentaristas coinciden, yo estoy de acuerdo en que la sacada de los ojos de Sansón es simplemente Dios mostrando lo que había en el interior de Sansón. Sansón ya estaba ciego. Solo un ciego
vivía como vivía Sansón, no se daría cuenta del mal que Dalila quería traer a su vida. Este hombre ya estaba ciego, o sea, lo único que faltaba era sacarle los ojos, pero ya estaba ciego. Como dice la escritura, tienen ojos, pero no ven. Tienen ojos, pero no ven. Ahora, la victoria de Sansón la conocemos, se arrepiente, está como exhibición, como trofeo en el templo de los filisteos y le pide al Señor que le dé fuerza. El Señor le da fuerza, tumba las columnas, pero Sansón también muere y se muera yo con los filisteos y mató más filisteos, incluyendo los príncipes ahí, que en todo lo que había matado en toda su vida. Este es el último juez de Israel, Sansón. Y si nos damos cuenta, aquí no hay nada bueno. Aquí no hay nada bueno. Aquí lo que vemos es todo lo terrible. Allá hay una mano levantada. Pastor, eso que Sansón en la última parte de su historia que derriba los muros, ¿significa que él fue salvo? No sabemos, significa que se arrepintió allí, pero no sabemos. Lo más probable es que sí, hubo un arrepentimiento, pero no tenemos certeza. No tenemos certeza. Hay algunos que dicen que sí, porque Dios le dio fuerza, pero el hecho de que le haya dado fuerza, a mí no me dice más allá de que Dios le dio fuerza para llevar a cabo el plan de Dios, así como le dio la victoria a Jefté, o a Gedeón, no me indica otra cosa, pero podemos ver un arrepentimiento en el diálogo de Sansón allí. Ya no está pidiendo en libérame, sino en permíteme llevar a cabo tu plan. Entonces, por ese lado podríamos pensar que sí, pero yo no sería dogmático en sí o no. Cuando estemos allá sabremos si está Sansón, pero ya no va a estar levantando nubes ni nada por el estilo, así que allá será igual a cualquiera de nosotros. Y bueno, en nuestro estudio nos quedan los últimos capítulos que nos muestran, son ilustraciones. Tenemos básicamente dos ilustraciones principales de la perversión de Israel. Es importante comprender algo, amados, y es que no sigue estos dos relatos a Sansón, sino que estos dos relatos se encuentran al principio de Jueces. El mismo texto nos lo va a dejar ver. Esto pasa recién iniciando Jueces, o sea, lo que pone el autor bíblico, que se cree, como dijimos, fue Samuel, es mostrarle al pueblo lo perverso que eran, porque alguno podría pensar, pero ¿por qué Dios hizo todo eso? ¿Por qué Dios permitió que los esclavizaran? Y nos da dos ejemplos de lo que estaba pasando. Ahora, no son los únicos dos malos ejemplos, ni tampoco son los peores. O sea, pudieron haber hecho cosas aún peores de las que vemos aquí. Entonces, los dos casos son, primero el de Micaía, que está en el capítulo 17, para no ahondar mucho, que nos muestra, este hombre vivía en la zona montañosa de Efraín como tal. Un día un levita va pasando por su casa. Micaía era un hombre que ya se había pervertido, tenía ídolos que había fabricado él como tal. Se acerca un levita y este levita le dice, ¿de dónde vienes? El levita le dice que venía de Belén, de Judá, buscando un lugar para vivir. Eso nos muestra que el pueblo estaba en desobediencia, porque los levitas tenían ciudades asignadas por Dios. ¿Se acuerdan? Se habían establecido ciudades y este levita andaba buscando un lugar. Nos muestra también que el pueblo había dejado de sustentar a los levitas como debía haberlo hecho. Este hombre le dice, bueno, mira, te voy a dar 10 piezas de plata al año y además una muda de ropa y comida, y lo contrata. Dice, ahora tengo mi sacerdote personal, que es lo que tienen muchos el día de hoy. Tienen un pastor personal, un pastor de cabecera al que le están dando 10 piezas de plata, muda de ropa y comida en restaurantes finos. Este levita acepta y pasa a ser como unos hijos de Micaía. Entonces Micaía dice, bueno, ahora sí me va a bendecir porque tengo un levita como sacerdote personal, o sea, tengo un pastor aquí firme conmigo. Nos muestra lo que sucede. Vuelve a repetir la frase, en esos días no había rey en Israel,
la tribu de Dan estaba buscando dónde establecerse porque no había podido entrar en el territorio que le había sido asignado. Envían unos scouts, unos exploradores para ver la tierra, para ver dónde pueden entrar. Exploran la ciudad de Lais, pero en ese explorar pasan por la casa de Micaía y entonces se dan cuenta de que hay un levita ahí, se dan cuenta de los ídolos. Y cuando van y dan el informe de que la ciudad que van a tomar está desprotegida, que pueden apoderarse, le dicen también, oiga, vimos una casa donde hay unos dioses, los israelitas hablando de esto, hay unos dioses y hay un levita ahí, así que miren a ver qué hacemos. Y entonces pasan estos hombres por la casa de Micaías, unos distraen al levita, hablan con él, mientras que otros van y se roban los dioses. Y entonces cuando el levita ve esto, dice, oiga, ¿para dónde van con los dioses? Le dice, pero mire, ¿qué hace usted aquí? Mejor venga y sea nuestro sacerdote, mejor ser sacerdote de una tribu completa que de una sola casa. Y entonces dice que el levita de buen agrado se fue con ellos, porque como decía, creo que era Martín Lutero, quien le sirve a Dios por dinero, le sirve al diablo por más dinero. Eso es así de sencillo. El que está en esto por dinero, pues te va a torcer cuando le ofrezcan más dinero. Eso es lo que nos muestra acá. Micaía se va detrás llorando, diciendo, pero venga, ustedes me quitaron mis dioses. Y es lo absurdo, mis dioses son israelitas. Adicionalmente, ¿cómo pelea por unos dioses que no pudieron ni siquiera defenderse del secuestro? Los secuestraron a estos dioses, se los robaron. Y al levita. Y entonces le dicen, mire, quédese callado porque aquí hay unos que son bravos. O sea, de pronto lo escuchan y van y lo ajustan. Y entonces Micaía se devuelve aburrido para su casa. Esta gente llega, toma la ciudad de Lais, se establecen. Pero lo más tremendo de esto es lo que nos dice aquí. Versículo 30. Luego tomaron Lais como tal y estaban allí. Versículo 30, luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Este levita era un nieto de Moisés. Eso fue rapidito. La tercera generación, o sea, un nieto de Moisés, era el levita que se ofreció a ministrar con un ídolo, con un pequeño dios tallado a cambio de dinero. Y nos muestra muchas cosas porque era poco tiempo el que había pasado como tal, y adicionalmente nos vuelve a dejar ver que el hecho de tener un padre cristiano o tener un abuelo cristiano no garantiza ser cristiano. Eso es terrible. Ahí está la prueba como tal, y lo vamos a ver más adelante. Samuel, sus hijos eran torcidos, y Samuel, un verdadero juez de Israel, un verdadero profeta del Señor, comparado en el Antiguo Testamento únicamente con Moisés. Y sin embargo sus hijos desviados. Bueno, entonces eso nos deja. Y el capítulo 19, que es más tremendo, nos habla de un levita y su concubina, no su esposa, sino su concubina. Entonces ahí tenemos los levitas con varias esposas. Rápidamente también vemos la perversión. Se la llevó a su casa, sacó una mujer de Belén, pero no sabemos qué pasó, ella lo abandonó y se fue para la casa de su padre. Después este hombre viajó a sacarla de nuevo. Al principio vemos que no fue a pedir que la apedrearan ni nada, sino vamos otra vez, deme mi concubina. El suegro lo trata bien, y cuando va de regreso tiene lugar una situación bastante complicada. Dice, el hombre estaba decidido a irse, así que tomó sus 2 burros, ensilló y se fue con su concubina y se dirigió hacia Jebús, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaban a Jebús, y el siervo le dijo, paremos en esta ciudad jebusea, pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Este pasaje es importante porque nos deja ver que el libro de Jueces fue escrito o nos relata un tiempo que todavía no estaba la monarquía. Esto pasa cuando todavía Jerusalén no estaba en poder de Israel. Y siguieron hasta Gibeá, donde estaban los benjaminitas como tal.
Llegan allá y se da una situación parecida a la de Gomorra, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Entonces este hombre llega a la plaza, un anciano lo ve y le dice: ¿qué hace aquí? Vaya para la casa. Y dice: no, yo me quedo acá. No se puede quedar acá. Y cuando están en su casa comiendo, llegan todos los hombres de la ciudad, golpean la puerta y dicen exactamente igual lo que dijeron los sodomitas: saca a ese hombre que llegó porque vamos a violarlo, vamos a acostarnos con él esta noche, así que sácalo. Y este anciano responde igual que Lot: no, miren, aquí está mi hija que es virgen, yo se la saco y hagan con ella lo que quieran. Pero entonces el levita coge a su concubina y la tira, dice que la sacó, la echó fuera y cerró la puerta y se fue a dormir tranquilo. Es una cosa tremenda, se va a dormir tranquilo, es lo que dice el relato, se acostó a dormir. Dice que a la mañana siguiente, mira lo que dice el relato bíblico. Finalmente dice, mira lo que dice acá: entonces el levita tomó su concubina y la empujó por la puerta. Mira que esto no dice que le dijo: mira, concubina, mira, mujer, sal, sino que la empujó. O sea que la pobre mujer estaba asustada cuando este man la coge y la empuja y cierra la puerta. Es una cosa tremenda. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Todo el pueblo la violó, uno por uno, hicieron turno. O sea, quiero recordarte que estos no eran jebuseos, estos eran israelitas los que hicieron eso. Todo el pueblo haciendo eso. Esta pobre mujer, uno por uno, la violó hasta la mañana. Finalmente al amanecer la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, encontró allí la concubina tirada con las manos en el umbral y le dice: levántate, vamos. ¿En qué cabeza cabe esto? El hombre tranquilo, y es un levita, y se va a dormir, y luego sale y encuentra a su concubina, a su esposa ahí tirada, y que sabe que la violaron. Parece, floja, nos vamos. Es tremendo esto. Pero no hubo respuesta, la mujer había muerto. Ahora, más tremendo, el tipo la lleva en su burro hasta la casa, llega a su casa, toma un cuchillo y la descuartiza. ¿Qué pasó con Israel? La descuartizó con sus propias manos, tomó un cuchillo en su casa y 12 pedazos, la cabeza para un lado, una mano para un lado, la mano para otro, un pie, una costilla, bueno, no sabe, pero la cortó en 12 pedazos y mandó un pedazo para cada tribu. O sea, esto es de locos, esto parece que fuese otro pueblo y no el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo se reúne y dice: esto es terrible, tenemos que hacer algo. Todavía había un poco de moral en los otros, pero la respuesta no es mejor. Ellos se van contra los benjaminitas y los benjaminitas, en lugar de castigar a los de Gibeá, se ponen del lado de los violadores. Ya no, de malas. Y entonces se van en guerra otra vez, una tribu contra el resto del pueblo, defendiendo a un pueblo de violadores. Esto es todavía más absurdo. Sabemos la situación. Ganan los demás, los israelitas, tuvieron unas derrotas, pero al final vencieron. Pero esta gente se fue más allá y acabó no solamente con los violadores, sino que mató a todas las mujeres, mataron a las niñas, o sea, también hubo una venganza desmedida, desproporcionada. La ley que decía ojo por ojo, diente por diente, una proporcionalidad en la venganza. Pero estos hombres se les va, como dicen, la mano. Ahora, no olvidemos algo, y es que el levita cuenta: la violaron, pero no dice yo la saqué por la fuerza. Solo cuenta la parte que le conviene, ¿no? Mira, nos la cogió y la violaron, pero no contó la otra parte. Y después de que ganan, comienzan a llorar porque dicen: acabamos con la tribu, se quedaron estos hombres. Ellos habían hecho un voto, dijeron: maldito el que permita que una de sus hijas se case con un benjaminita. Y entonces dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer si matamos a todas las mujeres de Benjamín? No se van a poder casar. Ellos sí entendían que hombre con hombre no funciona, no como la sociedad actual. Y entonces dijeron: va a desaparecer una tribu completa. Y se les ocurre un tremendo plan: vamos a secuestrar israelitas.
Es una cosa que vuelven a hacer. Entonces se ponen a mirar y se dan cuenta de que había un pueblo que no fue a la batalla, entonces no habían hecho el voto. Vamos a mirar esto. Dice, ¿quién de entre nosotros de las tribus no estuvo en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y responde, los de Jabes de Galat, aquí está. Los de Jabes de Galat no habían ido y entonces ellos se idean el plan y dice, bueno, viene el festival y entonces lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, dice, escóndanse. Los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares, recibieron como esposas a las 400 mujeres de Galat. El pueblo sintió lástima por Benjamín, entonces, pero todavía faltaban mujeres y entonces van acá. Se acordaron del festival anual que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte, y le dijeron a los hombres de Benjamín, vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo a los viñedos y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. O sea, un secuestro masivo. Escóndanse allí en los arbustos y cuando las mujeres, las doncellas vírgenes que están en el festival del Señor estén danzando al Señor, cada uno pegue un viaje y agarre la primera que puede y corra con ella. Esa va a ser su esposa, es decir, secuestro y violación. Es una locura, pero eso fue lo que ellos hicieron. Y después le dijeron a los hombres, mire, tengan piedad, deje que su hija se la lleven secuestrada, porque es que ellos no tienen mujer. Y los padres de esas muchachas aceptaron también. O sea, por todo lado lo que había era oscuridad en este tiempo en Israel. Y el versículo final nos dice aquí el 25, en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Eso es lo que tenemos nosotros el día de hoy, no me parece. Hoy cada vez que algo no le gusta a alguien de la Biblia, ¿qué dice? A mí no me parece. Mira, la mujer no puede ser pastora, no me parece. Mira, el hombre debe ser la cabeza en la casa, no me parece. Mira, no hay que andar pensando en enriquecerse, no me parece. Y todo lo que no le gusta a alguien, no le parece. La iglesia cristiana hoy vive como el tiempo de los jueces, haciendo lo que les parece correcto según su parecer, según su propio criterio. No viven según la ley de Jehová. Y lo que vimos durante esos 21 capítulos precisamente es un pueblo que vive según su parecer. No me parece. Amén. Bueno, esto fue Jueces. Vamos a un break de 5 minutos si no hay preguntas y continuamos con Ruth. ¿Preguntas? ¿No? Entonces 5 minutos de break.
Que lo que nos queda es muy sencillo. Entonces, los personajes clave ya los vemos: Débora, y ya sabemos por qué; Jefté, Gedeón, Abimelech, el asesino; Sansón, que fue nazareo; Micaía, este efraimita con su culto pagano en la casa. El tema clave, pues son los jueces, ¿no? Tenemos las dos divisiones, los principales y los secundarios. Recuerde que la división está únicamente en torno a cuánta información nos da la Escritura acerca de unos u otros. El ciclo, que lo tenemos plenamente establecido: había iniquidad, había esclavitud, luego venía una súplica, un clamor, liberación, y luego un tiempo de paz para volver a la iniquidad, esclavitud, clamor, liberación y paz. Vemos tanto la provocación de Jehová como la protección de Jehová. ¿Por qué hablamos de la protección de Jehová si permanecían siendo esclavizados? Porque no fueron destruidos. Porque aún Dios le ponía freno a la crueldad de los opresores, es decir, los oprimían pero no lograban aniquilarlos. O sea, había todavía protección de parte de Jehová. El tema del Espíritu de Jehová lo vemos varias veces, viniendo sobre, que ya lo estudiamos, no es llenura del Espíritu Santo, sino viniendo sobre para capacitar para una tarea específica. El ángel de Jehová, que sabemos que es Cristo, que aparece muchísimo aquí, el ángel de Jehová, y recordemos que eso nos muestra que hay mucho conocimiento, hubo mucho contacto con Cristo en el Antiguo Testamento. Y una cosa fundamental que ya la vimos, la brutalidad de la sociedad judía, la sociedad israelita en el tiempo de los jueces. O sea, parecían iguales o peores a los paganos de Canaán, exactamente igual. Dificultades claves: uno es el problema cronológico, no sé si lo estudiamos. Si uno suma el tiempo de esclavitud y el tiempo de liberación, al final nos va a dar 407 años. 407 años nos arrojaría al Nuevo Testamento más allá, es decir, no cuadra con la cronología. Esto es muy usado por los críticos de la Biblia para decir que la Biblia miente, pero la solución es bastante sencilla: los solapos. ¿Qué significan los solapos? Vimos, digamos, en los mapas que habían jueces por acá en el norte, pero al mismo tiempo habían jueces al sur, es decir, el juez no era de todo el pueblo. Entonces era muy normal encontrar que un juez al norte estuviese gobernando al mismo tiempo que un juez al sur. Entonces ese solapo significa 30 años aquí, pero al mismo tiempo iban pasando 20 aquí. Entonces el relato no nos dice órdenes cronológicos, sino nos dice es tiempo de gobierno y de esclavitud de cada juez. ¿Sí es clara esa explicación? Para que entendamos, se llama solapo, eso es un solapo. El voto de Jefté es la otra dificultad clave, no hay más. Algunos dicen que fue virginidad perpetua de la hija, ya sabemos que no, porque eso la dejaría con vida, pero nos dice básicamente que ella murió. Y el término ofrenda quemada es inequívoco, no nos habla de una cosa diferente a matarla. No sabemos si degollada primero y después quemada o quemada viva. Lo más seguro es que primero degollada y luego quemada, pero al final murió. ¿Preguntas? Con eso concluimos estudio de jueces. 2 minutos para cambio por la grabación. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, podemos ir adelantando preguntas de Ruth.